Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. En entrevista exclusiva para quien resulte responsable, Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, nos declaró lo siguiente. Comisionado, en la comparecencia ante el Congreso hace hincapié de que los delitos de alto impacto en Morelos han disminuido y van en esa tendencia, pero el sentir de la población no lo ve así, no lo percibe de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho dolor, muchas tragedias, muchas heridas que lamentablemente se han dado por mucho tiempo, porque el tema del sentimiento social que se traduce en cuestiones de percepción tarda en revertirse una vez que se llegan a niveles óptimos de contención de la criminalidad, y porque bueno, definitivamente todavía hay mucho clamor de justicia por muchas situaciones que se dieron en el pasado. Ese es el análisis que tenemos nosotros. No es una circunstancia que nos incomode ese sentimiento, al contrario, pues es un aliciente para seguir redoblando esfuerzos, pero lo que sí nos queda perfectamente claro es que la estrategia que se ha implementado en términos ya operativos, en términos de la realidad del combate a la delincuencia, está dando golpes sumamente efectivos. Ya no se ha tomado las calles de Morelos como campos de batalla de grupos criminales o de convoys, o los restaurantes o lugares públicos con la presencia de gente no grata, ¿no? Controlando y generando un ánimo de mucha impunidad, y estamos recuperando día a día la operatividad de las corporaciones policíacas en el estado, y evidentemente, bueno, pues la recuperación del tema de confianza de la ciudadanía va a tardar todavía algún tiempo adicional. Entonces yo veo esa circunstancia, seguimos trabajando. No podemos construir una estructura que le brinde seguridad a la ciudadanía de un día para otro. Es como pretender, como lo comentaba yo en el Congreso, construir un hospital en 24 horas, a sabiendas de que si en 24 horas no se construye, bueno, pues probablemente algunas personas puedan perder la vida por la ausencia del servicio médico, ¿no? Aquí lamentablemente no podemos reconstruir, porque no solamente es construir, sino es tumbar todo lo que está en ruinas e iniciar un proceso en donde se pueda o se permita desarrollar una estructura institucional verdaderamente sólida, limpia de corrupción, de complicidades con la delincuencia, que pueda verdaderamente hacerle frente con efectividad a la delincuencia. En esa percepción de la sociedad, este sentir, como dicen, mucho dolor, llega a crear a veces leyendas urbanas, mitos urbanos. Por ejemplo, que el mando único tiene una cuota, los elementos del mando único tienen una cuota para detener a ciertos ciudadanos, para maquillar las cifras y ver qué resultados, que sus formas no son las correctas. ¿Qué nos puede decir alrededor de estos mitos? Que lamentablemente en algunas regiones, antes de esta estrategia y en la primer parte de la implementación del mando único, yo llegué y sí me encontré un espíritu en donde se obligaba a los elementos a cumplir con ciertas cuotas de detenciones. Lo primero que hice fue darme cuenta que en las zonas rurales se afectaba profundamente a los ciudadanos con sus herramientas de trabajo, machetes y otro tipo de cuestiones necesarias para el desarrollo del trabajo en el campo. Entonces emitimos una circular hace poco más de un año en donde prohibimos a nuestros elementos policíacos molestar o detener o presentar al Ministerio Público a personas que pues traen instrumentos de trabajo en el campo. Eso es lo que estamos tratando de alguna manera de controlar. No es una situación fácil, son paradigmas sumamente añejos, pero lo que yo sí puedo confirmar con mucha determinación es que con el liderazgo que hay actualmente en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no hay la más mínima mención, presión o petición en su caso de que los elementos policíacos cumplan con cuotas de detención o con cuotas económicas o con cuotas de multas esa no es la circunstancia. Y es un mito sujeto evidentemente a lo que se vivió en el pasado.
alimentada, ¿no? Por también esas quejas de derechos humanos cada vez son más hacia el mando único, pero muchas veces esto imposibilita el cumplimiento de la ley. Ustedes detienen a un delincuente que muchas veces agrede a la policía, pero si ustedes hacen ese protocolo de detención, bueno, pues se quejan con los derechos humanos y por eso las quejas aumentan. Es muy lamentable. Es una crisis muy lamentable de mucho de muchos intereses que giran alrededor del tema. Y yo lo que sí puedo establecer es que únicamente durante el sexenio anterior, del 2006 al 2012, el 4% del total de los policías del estado, que andarán alrededor de 200 más o menos, recibieron algún curso en materia de derechos humanos. Es decir, el 96% a nuestra llegada no había tenido ningún curso en esta materia. El principal reto es el esquema de la capacitación de los elementos y estamos trabajando en ello. Yo no me siento aludido cuando se generan críticas en temas de que es que los policías no están capacitados. ¿Por qué me voy a sentir aludido? Efectivamente no están capacitados, es mi principal problema. Yo llegué el 6 de enero del 2014, querían que para el 7 de enero tuviera todos los policías capacitados. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De esta administración o de la anterior que no cumplió con las metas establecidas en cuestiones evidentemente de preparar, capacitar, crear mística, disciplina dentro de los elementos policíacos? Ahora es nuestra responsabilidad, pero tiene que ser una responsabilidad que se cumpla con una lógica de tiempos, de la cronología. Es como si yo le dijera que mañana ocupo un oncólogo para que me resuelva un problema grave y lo ocupo, lo necesito mañana, ¿no? Y le pido a usted que mañana esté ya preparado para atenderme. Usted me va a decir, pues usted está loco, ¿no? Pues en esa misma realidad, la sociedad morelense debe comprender las dimensiones de que lo que se heredó a esta administración estatal y las dimensiones de los graves problemas que implica desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de paradigmas, desde el punto de vista de una serie de factores que giran alrededor de transformaciones estructurales de fondo, como son las que está encabezando Graco Ramírez en las instituciones en materia de seguridad pública. En ese sentido, el Estado, como la ciudad, la principal zona metropolitana, ha tenido un crecimiento exponencial y esto seguirá siendo, y demanda otras medidas como el mando único. ¿Qué peligro se corre si los 33 municipios no firmaran un proyecto de mando único, si no estuvieran coordinados todos? Y sobre todo el riesgo en la capital Cuernavaca. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el mando único? Mira, es muy peligroso que se conviertan en islas que puedan albergar lo que se está expulsando de otros municipios en términos delincuenciales. Esa es una preocupación importante. El Estado no va a eludir su responsabilidad de ninguna naturaleza en materia de seguridad pública con los cuernavacenses, jamás lo vamos a hacer, pero tenemos que ser muy claros de lo que nosotros percibimos cuando se pretende engañar a la ciudadanía planteando una presunta estrategia soportada por organismos internacionales o nacionales, cuando no es así. Quedarnos callados nos convierte en cómplices. No es un enfrentamiento, porque a mí me queda perfectamente claro que la confrontación de las fuerzas del orden lo único que genera es un beneficio para los delincuentes, pero tampoco a capricho de quien venga a gobernar se tienen que modificar estrategias en materia de seguridad que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchas complicaciones se han estado construyendo en los últimos meses. En esta guerra política, esa polarización del tema, pues saldrían perdiendo a los ciudadanos. Esa es la principal preocupación que tenemos nosotros, pero también nosotros aspiramos a que esa ciudadanía determinante, pensante, se involucre cada vez más y evite que estos factores de carácter político que afectan evidentemente el tema de seguridad pública se estén repitiendo cada 3 años. Haría un llamado a reevaluar por parte del gobierno entrante a la capital. Para que se instale el gobierno único. Yo no me he cansado de plantear esa posibilidad y pedir que se generen segundas reflexiones. Si una autoridad electa no tiene el tiempo, no tiene el interés, con mucho desdén,
manda un mensaje de que no le interesa platicar con la autoridad estatal, ¿qué alternativa le queda a la autoridad estatal? Por último, comisionado, sabemos que todavía quedan 3 años de administración de Grajos Ramírez. No sabemos si continuaría usted después de esos 3 años, Armando Nico. ¿Cómo le gustaría dejar el Estado y cómo le gustaría que lo recordáramos los morelenses? Con estructuras institucionales, particularmente en materia de prevención policíaca, muy sólidas y que tengan la posibilidad de ser inmunes a los trastornos de carácter político que se pudieran presentar y sobre todo al involucramiento, a la penetración de la delincuencia organizada o de cualquier otra que pudiera nuevamente modificar la responsabilidad que tienen. Ver la posibilidad de que estas 6,000 almas que trabajan como policías tengan un desarrollo real, una posición dentro de la sociedad sumamente digna y que sus familiares se sientan sumamente orgullosos del esfuerzo que las mujeres y hombres policías, que son nuestros seres urbanos, están haciendo. Eso es lo que a mí me gustaría básicamente dejar. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues como simplemente un hermano mexicano que vino a sumarse a un esfuerzo de un gobernador muy voluntarioso, con mucha determinación política y que dejó huella en esta transformación, que hizo su parte y que finalmente logramos vencer todos esos intereses oscuros que han permeado, que han penetrado, que han sido parte finalmente de la gran descomposición y de graves tragedias que muchas familias morelenses han vivido. Sería dignificar y profesionalizar la labor del policía. Esa es la principal parte. Para quien resulte responsable, Alberto Pérez. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable.